Hace mucho tiempo la prensa de los Estados Unidos dejó de ser responsable y respetuosa y se convirtió en una corneta de propaganda de un partido político. Y todo parece indicar que no tienen planes de regresar a lo que eran antes. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Dani Alexandrino. Bienvenidos a The Dania Podcast. En el programa de hoy voy a estar como ex periodista hablando un poquito sobre lo que es la prensa y la responsabilidad que deben tener, pero que lamentablemente ya no tienen. Especialmente esta semana, luego de la visita del presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la Casa Blanca. En un momento en donde yo como periodista pensé, señores, que lo había visto todo, llega Nayib Bukele a visitar al presidente de los Estados Unidos, mire, con la intención de fortalecer estas relaciones bilaterales, estas relaciones que en los últimos meses se han solidificado más debido a que Bukele, el presidente del pulgarcito de América, de ese hermoso país al cual he visitado y que le tengo mucho cariño y llevo en el corazón, se convirtió, mire, pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a convertirse bajo la incumbencia de Bukele en uno de los más seguros. Y llegó a un acuerdo con el presidente Donald Trump para recibir y para albergar en el SECOT, sí, por si usted no sabe lo que es el SECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, para allí albergar a todos los delincuentes criminales que habían ingresado a los Estados Unidos de manera ilegal y que van a ser o han sido ya deportados por los Estados Unidos. Pero por si acaso usted se perdió este intercambio entre el presidente Trump, el jefe de gabinete y también asesor nacional de seguridad nacional, Stephen Miller, de los Estados Unidos, Stephen Miller, y también de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, con la periodista de CNN, Caitlin Collins. Yo quiero que usted lo vea y vamos a detenerlo por partes, porque vamos a ir analizando esto que se está llevando a cabo allí. Y se lo voy a decir y le voy a hablar y explicar desde el punto de vista periodístico. Porque, óigame, yo sé que hay muchos de ustedes que aquí no les gusta lo que yo digo. Perfecto, no hay ningún problema. Dele gracias a Dios que vivimos en un país, en una república constitucional en donde la primera enmienda, es decir, el primer derecho en la Carta de Derechos de los ciudadanos americanos es la libertad de expresión y opinión, donde yo puedo decir lo que me dé mi bendita gana, aunque a ti no te guste. Y de igual manera, tú puedes decir lo que te dé tu bendita gana, aunque a mí no me guste. Y ese es el propósito también de este programa, es llevar estas conversaciones, mire, aunque estemos en distintos lados del espectro político. Pero como periodista, yo te puedo decir que la primera enmienda me protegía como periodista, ¿verdad? Me protegía esa libertad de prensa de cubrir la noticia y de informarte a ti, el ciudadano americano que busca saber el acontecer noticioso del día. Pero mi labor como periodista, yo siempre entendí que era informar, no pasar juicio, porque yo no era fiscal. Quien se supone que sea el fiscal, quien se supone que pase juicio sobre las acciones y el trabajo de un político, seas tú, el ciudadano americano. Y esto que vamos a ver en este vídeo demuestra que lamentablemente la prensa dejó de ser ese ente responsable, ese cuarto poder que se supone que esté ahí para buscarle respuestas al ciudadano sobre un trabajo mal hecho de nuestros políticos, pero no está ahí para pasar juicios sobre el trabajo del político, porque para eso no es el periodismo. Y yo, como periodista que fui por 15 años, puedo decirte que me esmeré,
muchísimo en ser respetuosa, respetable y responsable. Porque un periodista que le dice a un televidente, a un lector, a un radioescucha, lo que tiene que pensar de un político, le pierde el respeto a esa persona, le pierde el respeto a la audiencia, porque básicamente le está diciendo que lo cree incapaz de poder pasar juicio por su propia cuenta, porque necesita que él como periodista le diga lo que tiene que pensar sobre X, Y o Z. Y eso, mi gente, es una irresponsabilidad y una falta de respeto enorme a la inteligencia tuya como audiencia. Pero vamos a ver cuál fue este intercambio. Le voy a poner este pedacito donde incluyen lo que dice Donald Trump y que le hace a Kaitlan Collins. Y luego pasamos al vídeo completo y lo voy a ir deteniendo para que analicemos este intercambio y usted pueda ver cómo lamentablemente la prensa se ha convertido en cheerleader del Partido Demócrata, porristas de la delincuencia, en aquellos que buscan impulsar y defender todo lo que es antiamericano y anticiudadano americano. Y si usted vive en este país y llegó aquí en busca de ese gran sueño americano, usted tiene que repudiar todo aquel que lo que busca es empañar y enlodar aquello que usted tanto amaba, que lo hizo venir a este país para poder mejorar su vida. Y vamos a ir por partes porque entiendo yo que este vídeo es bastante largo y como es un intercambio, señores, que dure, mire, aproximadamente dura como unos 5 minutos, yo voy a tratar de traducir para los amigos que no entienden inglés y quiero que usted vaya pensando, escuchando y analizando. Porque aquí yo no le voy a decir a usted lo que usted tiene que pensar. Aquí yo quiero que usted piense por su propia cuenta y sea objetivo con lo que está ocurriendo en este intercambio en donde esta periodista prácticamente se convierte en una combatiente en vez de en una periodista. Vamos a escuchar. I'd like to help return the man who your administration says was mistakenly deported. The man who was mistakenly deported to El Salvador. Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. Ok, ahí obviamente el presidente le dice, ¿de quién tú estás hablando? Para que ustedes entiendan, ella se está refiriendo a Kilmer Abrego García, de quien hablamos la semana pasada en el programa donde estuvimos entrevistando al ex agente de ICE, Víctor Ávila, quien dijo, óyeme, este hombre tenía una orden de deportación del 2019, este hombre había sido hallado por 2 tribunales, no 1, 2, de tener vínculos con la Mara Salvatrucha, conocido aquí en los Estados Unidos como la MS-13, una pandilla sumamente violenta que, por si usted no lo sabe, la manera en la que, mire, matan a sus víctimas es descuartizándolas. Sí, por si usted no lo sabía. Y son sumamente violentos. Pero ese no es el tema. Obviamente de la MS-13 y de la inmigración hablamos ya la semana pasada. Yo quiero que usted vea entonces el resto del intercambio en donde el presidente le dice, óyeme, ¿sabes qué? Esa pregunta voy a dejar que nuestra fiscal general Pam Bondi te la responda. Y yo quiero entonces ahora que usted escuche la respuesta de Pam Bondi para que entonces podamos ir poco a poco con este intercambio y cómo ella, óyeme, ella no desistía, ella no quería aceptar ninguna de las respuestas como una respuesta definitiva. Ella quizás pensaba, ¿será que alguno de ellos va a cambiar de opinión si hago la pregunta de una forma distinta? Pero vamos a ver. Return the man who your administration says was mistakenly Which one is that? deported. The man who was mistakenly deported to El Salvador. Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, 2 courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. Right now, it was additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador
if they want to return him. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs. If they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo la fiscal general de los Estados Unidos es lo que yo ya le dije a ustedes. 2 tribunales, no uno, encontraron que este hombre tenía vínculos con la MS-13, con la pandilla de la Mara Salvatrucha, la MS-13, y que tenía que ser deportado. Y pues obviamente la razón por la que se deportó en esta ocasión de manera equívoca es porque por un papel que aparentemente no se presentó, pues entonces fue deportado antes de. Pero este señor estaba en el país de forma ilegal. Y lo peor de todo es ver cómo la prensa propagandista de los Estados Unidos básicamente cataloga a este hombre. Cuando hablan de él, señores, básicamente dicen, un hombre de Maryland. ¿Qué hombre de Maryland? Mire, él vivía en Maryland en la oscuridad, a oscuras, porque estaba en el país de forma ilegal. Esa es la realidad. Los datos son los datos y a los datos no le importan las emociones. Y este hombre ya tenía una orden de deportación en su contra. Pero vamos a seguir escuchando porque, como yo le dije, yo quiero que usted sea el que juzgue. Yo no quiero que usted me crea a mí. Vamos a seguir. And you are doing a great job. Thank you. Thank you. Wait a minute. Could you just also respond to that question? Because, you know, it's asked by CNN and they always ask it with a slant because they're totally slanted because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But would you answer that question? Ahí el presidente le dice a Stephen Miller, al subjefe de gabinete, quien también es asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, tú puedes responder también a esa pregunta porque, o sea, es CNN quien lo está preguntando y CNN siempre está medio virado a la hora de cubrir la noticia, por esa razón nadie los ve, que a la hora de la verdad, de la realidad, CNN ha perdido muchísima audiencia. ¿Por qué será? Porque ya la gente dejó de confiar en ellos porque se convirtieron en un canal que impulsa propaganda del Partido Demócrata. Pero vamos a seguir escuchando. Yes, gladly. So, as Pam mentioned, there's an illegal alien from El Salvador. So, with respect to you, he's a citizen of El Salvador. So, it's very arrogant even for American media to suggest that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens as a starting point. As 2 immigration courts found that he was a member of MS-13. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm sure you know, you're very familiar with the INA, that he was no longer eligible for any form of immigration relief in the United States. Vamos a detenerlo ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Stephen Miller en este momento? Cuando el presidente Trump declara a la MS-13, igual lo hizo con el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas, eso significa que cualquiera que haya sido encontrado, escuche bien, que haya sido encontrado por un tribunal de tener vínculos con cualquiera de estas organizaciones terroristas, deja de cualificar para cualquier tipo de asilo, de consideración o de permanencia en los Estados Unidos porque la ley le permite, bajo el Enemies Act, que fue invocado por el presidente. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la semana pasada de 1798, que le permite al presidente Trump y a cualquier presidente? O sea, que esto no se trata de presidente Trump solamente, cualquier presidente tiene la autoridad como el primer ejecutivo de este país de implementar y activar cualquier ley que le dé la gana para proteger a los ciudadanos de su nación. Pues entonces, el presidente invocar el Enemies Act de 1798 y catalogar al Tren de Aragua al igual que a la MS-13 como organizaciones terroristas, cualquiera que haya sido encontrado por un tribunal de tener vínculos con cualquiera de estas organizaciones es considerado persona non grata en los Estados Unidos. O sea, papá, que te vas, te montas en un avión y te largas. Déjeme decirle una cosa. Cualquier país del mundo primero que todo, la mayoría de los países del mundo no aceptan la inmigración ilegal. Vamos a empezar por esa premisa. Y segundo, óyeme, ¿en qué momento la prensa comenzó a convertirse en porrista de un delincuente? ¿En qué momento la prensa se olvidó de que su labor es informar para todos los ciudadanos americanos de este país
y de que nosotros como ciudadanos de este país seamos los que adjudiquemos responsabilidad donde haya que adjudicar la responsabilidad. Pero vamos a seguir viendo porque esto se pone mejor. So we had a deportation order that was valid, which meant that under our law, he's not even allowed to be present in the United States and had to be returned because of the foreign terrorist designation. This issue was then, Ahí está, by a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration that they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. y bien importante, y él está hablando de los jueces de distrito. Señores, ¿en qué país, en qué república un juez de distrito tiene mayor poder o poder para proteger nuestras fronteras por encima del presidente? Es absurdo. Pero no, pero los periodistas en este país se han convertido en chihichijá, en cheerleaders de la delincuencia y de los golpistas. Sí, hay que llamarlo así porque esto, lo que están haciendo muchos de estos jueces de distrito, no es otra cosa que golpe judicial contra el mandato de Donald Trump, contra el primer ejecutivo. Entonces, ¿para qué vamos a tener presidente? Si estos jueces de pacotilla van a estar prácticamente tomando decisiones por encima del mandatario, del presidente que el pueblo eligió, porque recuerden que los jueces de distrito nadie los eligió. Ah, ¿dónde es que yo escuché eso? Claro, a la prensa propagandista y a muchos de mis amigos izquierdistas decir, ay, es que yo no elegí a Elon Musk, yo no voté por Elon Musk. ¿Sabes qué? Yo sí, porque yo voté por el presidente que le dio a Elon Musk la autoridad para limpiar la corrupción y el fraude en el gobierno, pero eso es otro tema. Pero a estos jueces de distrito nadie los eligió. Y ellos prácticamente están tratando de leyes de inmigración y tomando decisiones que competen a la seguridad nacional, que se supone que le competen únicamente al presidente. Pero vamos a seguir escuchando. That issue was raised to the Supreme Court, and the Supreme Court said the district court order was unlawful and its main components were reversed 9-0 unanimously, stating clearly that neither Secretary of State nor the president could be compelled by anybody to forcibly retrieve a citizen of El Salvador from El Salvador, who again is a member of MS-13, which is, I'm sure you understand, rapes little girls, murders children, is engaged in the most barbaric activities in the world. And I can promise you, if he was your neighbor, you would move right away. So you don't plan to ask for it Court is asking to. Óyela, ella sigue insistiendo. The Supreme Court, Steve, was it 9-0? Yes, it was a 9-0 In our favor. in our favor against the district court ruling. O sea, una decisión unánime del Tribunal Supremo en contra del juez de distrito, prácticamente dándole los poderes presidenciales, los poderes al Ejecutivo de encargarse de lo que se trata seguridad nacional y de relaciones internacionales. No es un juez de distrito de allá en Chimichanga, Illinois, o Burócrata, Ohio. No, señores. Y sí, me estoy inventando ciudades, porque yo sé que allá mismo vienen algunos izquierdos a decir, eso no existe, porque así de absurdos son. Pero el punto es que usted la oye, ella sigue insistiendo. O sea, la respuesta de Pam Bondi no fue suficiente, la de Stephen Miller no fue suficiente. Vamos a escuchar cómo Nayib Bukele la destruye. Porque esto es para que usted entienda. El periodista que se ha convertido, mire, en una corneta de lo absurdo, de lo inconcebible, de lo indefendible, porque ellos buscan defender lo indefendible. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pero yo quiero que usted vea cómo Nayib Bukele la destruye, porque esto vale la pena, mire, sacar una bolsa de popcorn y una copita de vino y disfrutarlo. Saying that no district court has the power to compel the foreign policy function of the United States. As Pam said, the ruling solely stated that if this individual at El Salvador's sole discretion Discreción del was sent back to our Salvador. country, that we could deport him a second time. Well, No version of this legally ends up with him. De hecho, el Tribunal Supremo dijo que aunque el presidente de El Salvador quiera y decida regresarlo, nosotros tenemos que facilitar el avión para que regrese, pero también podemos deportarlo una segunda vez. O sea, que ¿cuál es la pataleta de la prensa? Vamos a seguir escuchando. Ever living here because he is a citizen of El Salvador. That is the president of El Salvador.
your questions about it per the court can only be directed to him. Vamos a ver qué asked dice. ¿Lo liberaría, President Bukele, Presidente Bukele? Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I guess, Kosher has suggested that I smuggle a terrorist into the United States. O sea, el presidente le dijo, ¿qué tú estás sugiriendo? Que yo trafique a un terrorista a los Estados Unidos. Smuggle, o sea, eso es lo que hacen los coyotes. Sí, cuando trafican los humanos a través de la frontera. Porque el tipo no es ni residente legal. El tipo estaba en los Estados Unidos de forma ilegal, señores. Pero la prensa, yendo al bate por un delincuente que estaba en el país de forma ilegal. Por un pandillero que estaba en el país de forma ilegal. How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. But you can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing, I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just Vamos a detenerlo ahí porque esto que dice Bukele, óyeme, entonces a ellos no le bastó con que Bukele le dijera a la periodista que la pregunta era absurda, preposterous, era ridícula, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que yo trafique a un terrorista a los Estados Unidos? O sea, esa pregunta está ridícula, está absurda, preposterous. Y entonces no solamente que eso no fue suficiente, sino que viene otro y le pregunta, ¿y lo vas a liberar dentro de tu país? Y él dice, ¿y por qué voy a liberar un terrorista dentro de mi país? O sea, y, señores, aquí queda demostrado cómo la prensa ha perdido toda cordura por el presidente Trump. Y déjame decirle una cosa, y ya con esto, y si usted quiere ver el vídeo completo, apenas le quedan 4 minutos, o sea, también tuvo que venir Marco Rubio a tratar de explicarle algo, porque, señores, de una rueda de prensa, prácticamente 5 minutos, la prensa enfocada en este bendito tema, en donde le preguntaban de 20 formas distintas. A ver, o Rubio, o Stephen Miller, o Donald Trump, o Nayib Bukele, o Pam Bondi, alguno de ellos cambiaba de padecer y le decía, ay, sí, Kilmer Abrego, ay, qué pena me da, lo vamos a traer de regreso. La prensa se ha convertido en el hazmerreír. Y que quede claro, y con esto obviamente yo los invito a que busquen en YouTube porque la entrevista completa y también, ¿verdad? La rueda de prensa completa está disponible en el canal de YouTube de la Casa Blanca. Así que yo siempre le digo a todo el mundo, busque la rueda de prensa completa, no no crea lo que la prensa propagandista le vende, porque siempre van a sacar de contexto las cosas, especialmente cuando se trata de Donald Trump. Y por si usted no me cree, aquí yo le tengo una imagen de un estudio que realizó el Media Research Center, en donde muestra precisamente cómo la prensa de los Estados Unidos ha perdido la cordura con Donald Trump a tal magnitud que durante la campaña del 2024, su cobertura fue tan desproporcionada a favor del Partido Demócrata y de la candidata puesta a dedo, porque recuerden que esta mujer fue puesta a dedo después de que le hicieron un golpe interno al ancianito senil de Joe Biden, en donde básicamente todos le dijeron, mira, tú no das para más nada, tienes que salirte porque contigo no vamos a ganar las elecciones. Y después ponen a esta tonteja a dedo. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Pero la cobertura de la campaña del 2024 fue 78% positivo a favor de Kamala Harris, con todos los disparates que ella decía, con todo y que luego nos enteramos que le pagaron a celebridades para ir a sus rallies, porque ella sola, mire, no llenaba ni un auditorio de escuela superior, de escuela secundaria, mientras que el 15% era positivo a favor de Donald Trump. Aún con esa cobertura negativa, este hombre hizo, mire, el regreso más icónico en la historia de las carreras presidenciales de los Estados Unidos, que no solamente logró regresar a la presidencia de los Estados Unidos, sino que ganó
la mayoría en la Cámara, la mayoría en el Senado, la mayoría de los estados, los negros, las minorías se inclinaron hacia Donald Trump, tanto los negros como los asiáticos y los hispanos aumentaron su apoyo a Donald Trump. Así que esto fue un verdadero mandato del pueblo porque la gente dejó de creer en los periodistas. La gente dejó de creer en los periodistas. Y para mí, que soy profesora de periodismo, esto es una vergüenza. Es una vergüenza ver cómo una carrera que yo amé, que yo estudié, que trabajé y me fajé por tanto tiempo para ser responsable, se ha convertido en prácticamente el enemigo número uno del pueblo estadounidense y de todo lo que significa amar al país. Se han convertido en cornetas de un partido que lamentablemente pone a todo el mundo antes que a sus propios ciudadanos. Sí, el Partido Demócrata. Que de la historia del Partido Demócrata podemos hablar largo y tendido en otro momento, porque recordemos que también los demócratas y la prensa te han estado mintiendo a ti como latinos por mucho tiempo sobre el Partido Demócrata. Así que a todos ustedes que le molesta que yo dé mi opinión, que le molesta que yo diga que soy periodista, óyeme, yo soy periodista porque lo estudié, lo trabajé y nadie me quita lo bailado, aunque a ti no te guste lo que yo diga. Pero hoy día, a mí no me pagan por ser periodista. Hoy día yo me dedico a otra cosa totalmente distinta, incluyendo inculcarle a mis estudiantes de periodismo la manera correcta, la responsabilidad y el respeto a la noticia y sobre todo a ti, la audiencia, porque fue lo que yo aprendí en la escuela de periodismo. Porque yo aprendí que mi trabajo como periodista no es pasar juicio, no es decirle a una audiencia lo que tiene que pensar o cómo tiene que pensar. Mi trabajo como periodista es informar todos los lados de la historia y ayudarte a ti como lector, como televidente, como radioescucha, a entender todos los puntos de la noticia y aprender a pensar por tu propia cuenta. Mi trabajo como periodista se supone que es el de informar y educar, no el de pasar juicio, y mucho menos el de ser corneta de propaganda de un partido político. Y en eso es lo que se ha convertido la prensa de los Estados Unidos, y no solamente de los Estados Unidos, la prensa en Puerto Rico ni se diga, que recibe la mayoría de su cobertura de lo que ocurre en los Estados Unidos de CNN. Y que quede claro, y ya para terminar, en mi carrera como periodista, yo siempre supe que la mayoría de mis colegas tenían inclinaciones de izquierda, tenían socialistas, algunos incluso hasta comunistas, imagínese usted. Y también sabía que muchos favorecían al Partido Demócrata, pero por lo menos en aquel momento hacían un esfuerzo por ocultar ese sesgo político, por ocultar ese favoritismo hacia un partido, porque trataban de ser responsables. Pero en el 2015 salió un tipo, un multimillonario, que en los 80 y en los 90 era el multimillonario favorito de los demócratas a la hora de pedir billetes para sus campañas y el multimillonario favorito de muchos en la prensa cuando se trataba de acciones filantrópicas. Pues ese hombre, ese multimillonario, bajó por las escalinatas eléctricas de su edificio para anunciar una candidatura presidencial por el partido equivocado, por el Partido Republicano. Y en ese momento se convirtió en el enemigo número uno de la prensa de los Estados Unidos y desenmascaró el sesgo político que por mucho tiempo habían tratado de ocultar. Lamentablemente, la prensa no ha sabido cómo lidiar con un Donald Trump. La prensa de los Estados Unidos no ha podido ganarle en la batalla de ser directo a Donald Trump y mucho menos han podido ganarle ese contacto directo que él tiene con el público a través de las redes sociales. Y por esa razón es que Donald Trump en cada rueda de prensa no solamente que los desenmascara, sino que también los tritura y les sigue diciendo fake news. Y mientras ustedes, queridos colegas periodistas, sigan en esta guerra sin fin contra Donald Trump y los republicanos,
lamentablemente nunca van a recuperar esa credibilidad. Porque ustedes mismos estos son heridas autoinfligidas. Y lamentable para ustedes, ahora la mayoría de la ciudadanía estadounidense tiene acceso a medios alternos que les permite ver el lado de la historia que ustedes lamentablemente le han estado ocultando por convertirse en cornetas de propagandas y cheerleaders del Partido Demócrata. Espero que no sea muy tarde para ustedes. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de esta edición del podcast de Dania Alexandrino, aquí de Dania Podcast. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, compartir este video para que otras personas se unan a esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.